Esposa humilla a su marido en pleno nacimiento de su hijo, pero lo que reveló el doctor lo cambió todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias impactantes como esta. Lucas se despertó temprano como cada día, con esa presión en el pecho que ya se había vuelto costumbre. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, pero el otro lado de la cama estaba vacío. Elena no estaba. Otra vez. En los últimos meses, era habitual que ella saliera temprano sin decir palabra y regresara entrada la noche, cuando él ya luchaba contra el cansancio del día. A veces, medio dormido, alcanzaba a oírla entrar, taconeando con frialdad, hablando por teléfono o suspirando con fastidio. Antes no era así. Elena solía acurrucarse con él al despertar, rozar su barba con la punta de los dedos, y reír por cualquier tontería. Preparaban el desayuno juntos, entre bromas y besos furtivos. Lucas solía ganarle la carrera para lavar los platos solo para verla protestar entre risas. Pero todo eso parecía ahora un recuerdo ajeno. Como si le hubiese pasado a otra persona. Se levantó, acariciándose el rostro con las manos, tratando de ahuyentar la pesadez. El pequeño cuarto que sería pronto la habitación de su hijo ya estaba casi listo. Lucas había dedicado cada minuto libre a pintar, ordenar, soñar. Era su forma de resistir. Su forma de seguir creyendo que todavía quedaba algo por salvar. Esa tarde decidió intentarlo una vez más. Preparó la cena favorita de Elena, puso música suave y limpió la casa con esmero. Incluso se puso la camisa blanca que ella siempre elogiaba. Se miró en el espejo con cierta duda, el cansancio se notaba en sus ojos, pero su esperanza era más fuerte. Cuando por fin escuchó la puerta abrirse, su corazón se aceleró. «Bienvenida, amor», dijo, con una voz que intentaba sonar cálida. Elena apenas levantó la vista. Se quitó el abrigo con gesto rápido, dejó el bolso sobre la mesa y soltó un «no tengo hambre». Ya comí algo afuera, como si fuese una disculpa impuesta por costumbre. Lucas intentó mantener la calma. ¿Podemos al menos sentarnos a hablar un rato? Hace tiempo que no lo hacemos. Ella soltó un suspiro exagerado. ¿Hablar de qué? De nosotros, de cómo te sientes con el embarazo, con todo esto. Estoy agotada, Lucas. Siempre estás con lo mismo. No quiero pelear ahora. Él bajó la mirada. No estoy peleando. Solo, me siento solo. La frase pareció irritarla aún más. Lo miró como si fuese un niño reclamando atención. ¿Y qué quieres que haga? Que finja que todo está bien cuando no lo está. ¿Por qué no lo está? Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Yo pensé que éramos felices, murmuró. Lo éramos. Supongo. Pero no puedo cargar con tus inseguridades y con todo esto al mismo tiempo. Lucas sintió el nudo en la garganta. Quiso insistir, pero ya conocía esa mirada. No habría diálogo. No esa noche. Está bien, si necesitas espacio, lo entiendo. Solo, no me dejes afuera. Te amo, Elena. Ella no respondió. Se fue al baño sin mirarlo. Lucas quedó allí, solo en la cocina, con la cena intacta y una sensación de derrota oprimiéndole el pecho. Una lágrima cayó silenciosa. Y luego otra. Los días siguientes fueron aún más fríos. Elena pasaba cada vez menos tiempo en casa. Evitaba cualquier tema profundo. Lucas se refugiaba en los preparativos para el bebé, en su trabajo en la farmacia, en largas caminatas que le ayudaban a pensar. Pero cada vez que la miraba, sentía que ya no conocía a la mujer que tenía enfrente. Una noche, al regresar del turno vespertino, encontró a Elena en la sala, hablando por teléfono. Desde el pasillo alcanzó a oír su voz. Sí, lo sé, solo un poco más. Pausa. No quiero hacerlo así, pero no tengo opción. Otra pausa. Yo también. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa voz, ese tono, no eran para él. Hablando con alguien más, ella no sabía que su esposo ya había escuchado todo. Elena hablaba en voz baja. Lucas, antes de entrar, esperó unos segundos. Luego hizo ruido con las llaves, fingiendo apenas llegar. Ella se sobresaltó y colgó apresurada.
¿Con quién hablabas? Preguntó él, intentando sonar casual. Trabajo, solo un asunto pendiente, respondió con una sonrisa artificial. ¿Mintió? Y él lo supo. Lo supo con una certeza que le oprimió el pecho. La mujer con la que compartía su vida desde hacía 5 años, lo estaba traicionando. Lucas sintió cómo se le endurecía la respiración. Su intuición, que tantas veces había callado, ahora gritaba dentro de él. Pero no se sentía preparado para enfrentar esa verdad. Acarició instintivamente la cuna que había armado días atrás, buscando una razón para mantenerse firme. Por su hijo. Por lo que estaba por llegar. No tenía idea de que lo peor aún no había pasado. La casa estaba preparada con cuidado. El aroma a guiso casero se mezclaba con el dulce de las velas de vainilla. El mantel limpio, la vajilla buena, la música suave de fondo, todo lo que solían disfrutar en los buenos tiempos. Todo lo que Lucas recordaba de aquellas noches en que, aunque ella llegara cansada, todavía existía ternura entre ellos. Pero esa noche fue diferente. La puerta se abrió con un sonido seco. Y los pasos de Elena cruzaron la sala sin detenerse, sin mirar a su alrededor. Sin notar, siquiera, el esfuerzo que él había hecho. Dejó su bolso en el sofá y se pasó una mano por el cabello, visiblemente molesta. Preparé tu plato favorito, dijo Lucas con una sonrisa que se esforzaba por mantenerse. Elena levantó la mirada un segundo. Pero fue una mirada vacía. Apagada. Sin rastro del brillo que antes le regalaba. No tenías que hacer todo esto, murmuró mientras se sentaba, sin entusiasmo. Lo sé. Pero pensé que podríamos tener un momento juntos. Hace mucho que no hablamos de verdad. Ella no respondió. Se sentó pesadamente, tomó el tenedor sin mirar el plato. Lucas tragó en seco y trató de hablarle del bebé, de cómo se movía, de los cambios que había sentido en él ese día. Pero Elena apenas reaccionaba. Su rostro era puro fastidio, como si cada palabra fuera una molestia más. De pronto, el celular vibró sobre la mesa. Un destello fugaz iluminó la pantalla. Elena lo agarró de inmediato y lo volteó boca abajo. Lucas sintió que algo se quebraba en su interior. No vas a ver quién es. No es importante, soltó ella, sin mirarlo. El tono fue tan cortante que a él le costó responder. Últimamente todo es trabajo, siempre es urgente. ¿Y qué quieres que haga? Respondió con aspereza. Tengo responsabilidades, Lucas. No puedo apagar el mundo solo porque tú quieres cenar como en una comedia romántica. Sus palabras lo dejaron sin aire. Ya no era la misma. Ya no fingía siquiera serlo. Solo quiero entender qué está pasando contigo, dijo él en voz baja. Elena dejó el tenedor sobre el plato con fuerza. Estoy harta. Desde que supiste que vas a ser padre, todo gira en torno a ese bebé. ¿Alguna vez pensaste que yo también existo? Las palabras eran cuchillas. ¿De qué estás hablando? Balbuceó Lucas. Este bebé es nuestro. Sí, claro, dijo ella, como quien repite una mentira que ya no le importa disimular. Se levantó de la mesa con el celular en mano. No quiero discutir. Estoy cansada. Y lo dejó solo, con la cena servida y un dolor en el pecho que no tenía nombre. Esa noche, tumbado en la cama, mirando el techo, Lucas sintió como algo dentro de él terminaba de romperse. No era solo el agotamiento físico. No era el miedo natural ante la paternidad. Era una certeza cruel, por más que lo intentara, estaba perdiendo a Elena. Horas más tarde, cuando pensó que finalmente el sueño lo vencería, la sintió moverse. Apenas abrió los ojos. La vio incorporarse, alcanzar su celular. Y entonces escuchó. Sí, amor. Fue como un puñal. Lucas no se movió. Fingió dormir. Pero cada palabra era como una herida más. Lo sé, solo un poco más, decía ella en un susurro casi amoroso. Prometo que pronto todo estará resuelto. Silencio. Luego el sonido de sus dedos al guardar el celular, su cuerpo volviendo a recostarse, un suspiro hondo, y el sueño, para ella. Pero Lucas no durmió. No quería creerlo.
No podía. Pero algo dentro de él ya lo sabía. La traición ya no podía ocultarse, y sus palabras lo destrozaron. La noche en que Elena pronunció esas palabras, algo dentro de Lucas se rompió de manera irreversible. Había imaginado muchas cosas, una pelea, una mentira torpe, tal vez un intento superficial de justificar su frialdad. Pero jamás pensó que ella sería capaz de decirlo con tanta crudeza, sin emoción, como quien llena un formulario sin importancia. No te amo más. Martín es todo lo que quiero. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue brutal. Lucas sintió su respiración volverse pesada, su pecho apretado, las piernas flojas. Pero no lloró. No todavía. Elena, como si acabara de informarla ahora, caminó a su lado sin mirarlo. Dejó las llaves sobre la mesa con absoluta calma y se dirigió al dormitorio como quien acaba de cerrar un contrato. Ni una pausa. Ni una duda. Lucas permaneció de pie en medio de la sala. El mundo bajo sus pies ya no existía. No sabía cuánto tiempo estuvo así, con la mirada perdida en un punto fijo, sin poder procesar el golpe. Solo volvió a la realidad cuando sintió un leve movimiento, el bebé. Su hijo. El hijo de una mujer que ahora hablaba de irse como si él fuera una maleta más que dejar atrás. Y entonces, algo despertó. No era tristeza. No era miedo. Era fuego. Era rabia. Un impulso de saber cómo había llegado Elena a ese punto sin que él lo notara. Caminó hasta la oficina donde ella solía trabajar desde casa. No sabía qué buscaba, pero su instinto le gritaba que ahí estaba la verdad. Encendió la computadora. La imagen de fondo era una foto antigua, ambos en la playa, felices, abrazados. Elena lo miraba como si fuera su centro. Pero ese hombre en la imagen parecía otro. Uno que ya no existía. Con manos temblorosas abrió su correo. Nada. Revisó redes sociales. Todo limpio. Hasta que entró en la carpeta de descargas y vio un archivo de texto, con un nombre genérico. Lo abrió. Y el golpe fue inmediato. Mensajes. Copias de un chat. Elena con Martín. Las palabras eran puñales. Te extraño, mi amor. Ya no soporto estar lejos de ti. Pronto podremos estar juntos sin escondernos. Él sospecha, pero no me importa. Solo pienso en ti. Cuando nazca el bebé, me iré. No tengo nada que me retenga aquí. Lucas soltó el mouse. El estómago se le revolvió. La sangre se le heló. Todo lo que temía, todo lo que había tratado de negar, estaba ahí. Crudo. Indiscutible. Martín. Un nombre que ahora le sabía veneno. Un nombre que ella decía con amor. La silla crujió cuando Lucas se levantó de golpe. Su corazón martillaba. Las manos en puños. Sin pensarlo más, salió del despacho y fue directo al dormitorio. Elena estaba sentada en la cama, mirando el celular con total normalidad. Como si nada. ¿Quién es Martín? Su voz tembló, pero no de miedo. Era una furia contenida, al borde del estallido. Elena levantó la vista, sorprendida por su tono. ¿Qué? No te hagas la tonta. Sé todo. Vi los mensajes. Vi lo que le dices. El rostro de Elena cambió. Por un instante, pareció considerar negarlo. Pero luego, solo suspiró. Como si ya no le importara el daño. No tengo por qué ocultarlo. Sí, estoy con él. Y sí, quiero estar con él. La frialdad fue peor que cualquier grito. ¿Desde cuándo? Hace más de un año. Un año. 12 meses compartiendo cama con una mujer que ya no lo amaba. 12 meses fingiendo, sonriendo, haciendo planes para un hijo, mientras ella planeaba abandonarlo. Su visión se nubló. Su voz apenas era reconocible. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué mentirme cada día? Porque lo nuestro se acabó hace tiempo. Solo lo alargábamos. Era inevitable. No me hables como si esto fuera un trámite.
Como si nuestro matrimonio fuera una carga que tú vienes a solucionar. Elena se levantó de la cama con gesto aburrido. Lucas, acepta la realidad. Ya no hay un nosotros. Fingir no tiene sentido. Yo no estoy fingiendo. Yo creía en esto. Ella lo miró como quien mira a alguien débil, con una mezcla de lástima y cansancio. Tienes que dejarlo ir. Martín es mi futuro. Y entonces Lucas estalló. ¿Estás dejando a tu familia, Elena? ¿Estás dejando a tu hijo? Ella cruzó los brazos. Exhaló. No quiero discutir. Quiero el divorcio. Cuando nazca el bebé, firmaremos los papeles. Los papeles estaban listos, pero nada podía prepararlo para ese momento. Firmaremos los papeles y cada uno seguirá su camino. El silencio que siguió fue el más cruel de todos. Lucas sentía el pecho subir y bajar con rapidez. Quería gritar, pedir explicaciones, sacudirla, hacerla reaccionar. Hacer que entendiera el daño que estaba provocando. Pero Elena ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. La soledad lo atravesó con una violencia inesperada. No solo estaba perdiendo a su esposa. Estaba perdiendo todo aquello que alguna vez creyó real. Entonces, el cuerpo le avisó. Primero, un calambre sordo, en la parte baja del abdomen. Luego, una punzada aguda que lo hizo incorporarse jadeando, con la mano en el vientre. El bebé. Su hijo. Venía en camino. La habitación estaba a oscuras. Su respiración entrecortada rompía el silencio de la madrugada. Intentó calmarse, repitiéndose que era solo una falsa alarma. Pero cuando una nueva contracción le retorció el abdomen con más fuerza que la anterior, supo que no podía esperar. Encendió la lámpara, buscó su teléfono con manos temblorosas. Llamó a Elena. Buzón de voz. Volvió a intentar. Nada. La garganta se le cerró. Tal vez dormía. Tal vez tenía el celular en silencio. O tal vez, ya no importaba. Otra contracción lo dejó sin aliento. Con esfuerzo, se levantó, tomó el bolso con las cosas del hospital y salió. El frío de la madrugada lo envolvió como una advertencia. La ciudad dormía. Apenas algunos autos. Faroles parpadeando. Con una mano sobre el vientre y la otra sobre el muro para sostenerse, avanzó como pudo hasta la avenida principal. Un taxi frenó de golpe. ¿Se encuentra bien, señor? Al hospital, por favor. El conductor no preguntó más. Aceleró. Lucas se dejó caer contra el respaldo del asiento, apretando los dientes, tratando de resistir. Intentó llamar una vez más. Nada. Y entonces las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a correr por su rostro sin control. Elena no vendría. Había elegido. Se había ido. Las luces del hospital lo cegaron al llegar. Enfermeros lo rodearon de inmediato, lo subieron a una camilla, mientras voces le hacían preguntas que apenas lograba entender. ¿Cuántas semanas? 37. ¿Sangrado? ¿Ruptura de fuente? No, contracciones muy seguidas, jadeó él. El dolor aumentaba. Su cuerpo sudaba. Un mareo lo envolvía mientras lo trasladaban por pasillos sin fin. ¿Dónde está su acompañante? Preguntó una enfermera, mirando a su alrededor. Lucas cerró los ojos con fuerza. No tengo a nadie. El silencio en la sala fue glacial. Una mano firme se posó sobre su brazo. Estoy aquí, Lucas. Vamos a cuidar de ti. Era el doctor Benítez, su obstetra. Su voz firme, pero cálida, lo hizo respirar, apenas. Voy a revisarte. ¿Intenta relajarte, sí? Asintió. Aunque relajarse era casi imposible. Pero esas palabras. No estás solo. Por primera vez en horas, su miedo se calmó, aunque fuera un poco. Todo dentro de la sala fue un torbellino, gritos, instrucciones, respiraciones rotas. Empuja, Lucas, ya casi. No puedo. Si puedes. Solo un poco más. Su cuerpo temblaba.
Las fuerzas se desvanecían. Lágrimas le nublaban la vista. Y entonces, un tirón. Y luego, el sonido más hermoso del mundo, un llanto. Su hijo. Su milagro. Lucas sollozó. Le colocaron al bebé sobre el pecho. El mundo desapareció. Era perfecto. Pequeño. Cálido. Un pedazo de helecho vida. Bienvenido al mundo, pequeño, susurró, besando su frente. Nada más importaba. Nada. Horas después, en la habitación, el bebé dormía tranquilo en la cunita junto a la cama. Lucas no podía mover los brazos. El agotamiento era total. Pero su corazón, por primera vez, estaba lleno. La puerta se abrió. Pensó que era una enfermera. Pero no. Una voz que ya no esperaba escuchar quebró el aire. Necesitamos hablar. Elena. Vestida como siempre. Con su rostro sereno. Como si nada. No estaba sola. Un hombre entró tras ella, traje oscuro, maletín negro. Su expresión era profesional. Fría. Mi abogado te explicará los términos del divorcio. El golpe fue seco. Más fuerte que cualquier contracción. Su cuerpo entero se tensó. ¿Ahora? Susurró. Él solo quería cerrar el capítulo, pero la verdad recién comenzaba a salir. Quiero que esto termine cuanto antes, dijo Elena con una voz firme, inexpresiva. Lucas, sentado en la cama del hospital, apenas podía creerlo. Su voz tembló, no de miedo, sino de incredulidad. ¿Aquí? ¿Ahora? No hay nada más que discutir, replicó ella, sin mirarlo siquiera. El aire en la habitación se volvió espeso, irrespirable. En ese momento, el doctor Ramírez entró con una carpeta en la mano. Al ver la escena, se detuvo en seco. ¿Qué está pasando aquí? Quiere que firme el divorcio, logró decir Lucas, tragando saliva. El médico entrecerró los ojos con evidente desaprobación. No es momento para esto, Elena. Ella suspiró con impaciencia, como si le hablaran de algo que no tenía la menor importancia. No hay razón para retrasarlo. El doctor frunció el ceño y cruzó los brazos. Tu hijo acaba de nacer. ¿Y esto es lo único que te preocupa? Eso no es asunto suyo. Las palabras cayeron como piedras. Lucas sintió un vacío amargo en el estómago. La mujer con la que había compartido años, proyectos, ilusiones. Ya no estaba ahí. Al menos, no en espíritu. Era otra persona. Fría. Desconocida. Una sombra. Miró a su hijo dormido, tan ajeno al mundo, tan inocente. Y entonces, algo dentro de él se encendió. No se derrumbaría frente a ella. No le daría ese poder. Con esfuerzo, se incorporó, ignorando el dolor físico, las punzadas del parto, el agotamiento de las últimas horas. Haz lo que quieras, Elena. Ya no puedes herirme más. Por un instante, ella pareció desconcertada. Como si hubiese esperado súplicas, lágrimas, drama. Pero Lucas ya no tenía nada que suplicar. Elena dejó unos papeles sobre la mesita sin decir más. Se giró y salió, con el abogado siguiéndola en silencio. El doctor Ramírez suspiró. Se acercó a Lucas con cautela. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Lucas sonrió con tristeza mientras acariciaba la cabeza del bebé. No estoy solo. El médico lo miró durante unos segundos. Luego asintió. No. No lo estás. Lucas besó la frente de su hijo y cerró los ojos. Estaba roto, sí. Pero seguía respirando. Y mientras respirara, habría camino. Habría futuro. Desde la habitación, escuchó los pasos de Elena alejarse. Firmes, seguros. Sin una pizca de duda. Como si lo que acababa de hacer no tuviera ningún peso. Como si la vida que compartieron fuera solo un trámite cerrado. El doctor Ramírez los observó desaparecer por el pasillo. Había visto de todo en su carrera. Padres asustados. Madres en crisis. Parejas al borde del colapso.
Pero nunca había presenciado una indiferencia tan brutal. No podía quedarse quieto. Caminó con paso firme detrás de ella. Alcanzó a la abogada justo antes de que salieran por la puerta. ¿Estás segura de esto?, le preguntó a Elena con voz contenida. Ella frunció el ceño. ¿Qué insinúa? El doctor dio un paso más cerca, bajó la voz. Antes de tomar una decisión definitiva, creo que deberías saber algo. Por primera vez, su postura firme se quebró apenas. Dígalo. El bebé tiene un tipo sanguíneo incompatible con el tuyo. Elena parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa, dijo el doctor, eligiendo cada palabra con cuidado, que no puedes ser la madre biológica. El pasillo quedó en silencio. Elena se quedó inmóvil. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa casi cínica, como si pensara que era una broma cruel. Eso es imposible. No lo es. Es un hecho. Su risa se apagó antes de nacer. Sus ojos se oscurecieron. Lucas me engañó, dijo, como sentencia. El doctor negó con la cabeza. No saques conclusiones precipitadas. Pero ella ya no lo escuchaba. Su respiración se aceleró. La mandíbula se le tensó. Ideas caóticas giraban en su mente. Él la había traicionado. Todo este tiempo. Mientras ella planeaba cómo deshacerse de él con elegancia, con rapidez, él cargaba un secreto que lo cambiaba todo. La rabia le atravesó el pecho. Su primer impulso fue regresar a la habitación y confrontarlo. Pero el doctor le cortó el paso. No hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Elena lo miró con los ojos encendidos. Él me engañó. No tienes pruebas de eso. ¿Y cómo explicas esta incompatibilidad? El doctor lo dijo con calma, pero con firmeza. Tú sabías que eras infértil, Elena. El golpe de la verdad fue más fuerte que cualquier mentira. ¿Qué? Lucas parpadeó, completamente desconcertado. La pregunta del doctor lo dejó sin palabras. ¿Alguna vez te hiciste pruebas de fertilidad? Lucas lo miró como si le hablara en otro idioma. No. Nunca. No tuve razones para hacerlo. El doctor lo observó con gravedad. Tal vez las tuviste. Pero nunca las consideraste. Las palabras le cayeron como puñales. Sonaban absurdas. Pero se clavaban igual. Una duda fría, venenosa, comenzó a abrirse camino por su mente. El doctor no insistió. Le dio espacio para pensar. Para entender. Y entonces, todo comenzó a derrumbarse. Otra vez. Todo lo que creía saber, todo lo que usó para justificar lo que Elena le había hecho, ahora se hacía trizas frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió miedo. Un miedo real. Profundo. Si el niño no era de ella. Si Elena nunca lo había traicionado. Entonces todo lo que había hecho, todo lo que había pensado, todo lo que había destruido. Era culpa suya. La rabia se mezcló con la confusión. Su cuerpo entero se tensó mientras sus pasos retumbaban con violencia por el pasillo del hospital. Cada músculo temblaba. Cada pensamiento era un torbellino. No podía ser verdad. No podía. Elena lo había engañado. ¿Verdad? La imagen de ella, pálida y débil en la cama del hospital, abrazando a un bebé que no era suyo. Se incrustó en su mente como una espina. Una espina cargada de culpa. ¿Toda esa farsa de amor, de familia, había sido real? ¿Fingida? ¿Y si el engañado no había sido él, sino ella? Entró de golpe a la habitación. La puerta golpeó contra la pared. Elena lo miró, sobresaltada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz era un cuchillo. Pero ella no se encogió. Lo miró de frente. ¿De qué estás hablando? Lucas temblaba. No te hagas la inocente. Sé la verdad. Ese bebé no es tuyo. El silencio cayó como plomo. Pero Elena no se mostró culpable. Ni siquiera sorprendida. ¿No es mío? Entonces, tú ya lo sabías.
La frase fue un martillazo. Lucas se quedó sin palabras. Su respiración se volvió irregular. El aire se volvió denso. Elena no apartó la mirada. Nunca te mentí, Lucas. Jamás. Pero si este bebé no es mío, eso significa que tú lo sabías. Siempre. Y nunca dijiste nada. No. No podía ser cierto. No quería que fuera cierto. Pero lo era. Un recuerdo lejano volvió a él como un golpe. Una noche. Él, hablando con Mariana. La única persona en la que confiaba entonces. Ella le había dicho: Lucas, deberías hacerte las pruebas. No hay necesidad. ¿Y si no puedes tener hijos? No hablemos de eso. Y no habló. Nunca. Nunca quiso pensarlo. Había evitado enfrentarse a la verdad. Se aferró a la idea de que, si todo parecía normal, entonces era normal. Y ahora, la verdad lo había alcanzado. No, no, susurró. No quieres admitirlo, dijo Elena, con voz firme, contenida por la rabia. No quieres aceptar que me acusaste de algo que no hice. Lucas sintió la presión en su pecho crecer hasta volverse insoportable. Había estado con Mariana, sí. Había buscado una salida. Pero ahora todo encajaba. Demasiado bien. Dolorosamente bien. Tienes que creerme, yo. Elena soltó una risa amarga. No de alegría. Una risa rota. ¿Ahora quieres que te crea? Su voz sonaba desgarrada. Después de todo lo que hiciste. Lucas quiso hablar. Explicar. Defenderse. Pero no había palabras. No digas nada más. Su voz fue un susurro firme. Su mirada, llena de decepción. Lucas sintió el estómago encogerse. Por primera vez, se dio cuenta de lo que había perdido. No solo a su esposa. Había perdido su hogar. Su familia. Su mundo. ¿Y lo peor? Lo había perdido por su cobardía. El aire se volvió denso. Sus manos temblaban. Salió de la habitación tambaleándose. Recorrió el pasillo del hospital como un fantasma. Llevó las manos a la cabeza. Su respiración se volvió caótica. El corazón latía como un tambor de guerra. Y la vergüenza, la más cruel de todas las emociones, lo aplastaba. Había destruido todo. Había construido una mentira para justificar su fuga. Se convenció de que su matrimonio era una prisión. Y que Mariana era su liberación. Pero ahora, ¿qué la verdad? Cuando ya no quedaba nada, él por fin pudo ver con claridad. Estaba desnudo ante la verdad. Todo lo que había construido se había derrumbado en sus manos. Lucas no podía quedarse ahí. Tenía que hablar con Elena. Tenía que explicarle, hacerle entender que. Pero no. Ella ya había entendido. La que no quiso ver la realidad había sido él. Con un nudo en la garganta, sacó su teléfono y marcó el número de Mariana. Necesitaba oír su voz. Escuchar que todo aquello había valido la pena. El tono sonó varias veces hasta que finalmente respondió. Lucas, su voz era serena, casi indiferente. Necesito verte. Hubo un silencio largo, pesado. Mariana suspiró. No creo que sea buena idea. Mariana, ya lo sé todo. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? Que eres infértil. Que lo sabías. Que no fuiste honesto ni conmigo, ni con ella. La garganta se le cerró. No, no lo sabía con certeza. Pero lo sospechabas, su tono se volvió duro. Y aún así, usaste eso como excusa para huir. Para hacerme creer que eras la víctima. Lucas sintió una presión brutal en el pecho. Mariana, yo, te amo. No. No me amas. Solo buscabas una salida fácil. Y yo fui tu excusa. La línea quedó en silencio por unos segundos eternos. No quiero volver a verte, Lucas. Su voz fue definitiva. Y luego, la llamada terminó.
Lucas bajó lentamente el teléfono. La pantalla en blanco era el reflejo exacto de su vida en ese instante. Había perdido a Elena. Había perdido a Mariana. Había perdido todo. Los días pasaron como un eco hueco. Lucas se sumergió en una rutina vacía. Volvía del trabajo a un departamento sin alma. Donde el silencio lo esperaba cada noche. Donde el insomnio y el arrepentimiento eran sus únicos compañeros. Intentó llamarla muchas veces. Pero Elena nunca respondió. Un día, llegó un sobre por correo. El divorcio. Su firma ya estaba allí. No había nota. No había palabras. Solo la confirmación de que todo había terminado. Se quedó en el umbral de la puerta, con el documento en las manos temblorosas. Ella ya no lo necesitaba. Tal vez nunca lo necesitó. Y ahora, él no era más que un recuerdo. Un error del pasado. El sol se filtraba por las cortinas del pequeño departamento donde vivía Elena. La luz dorada acariciaba la cuna al lado de su cama. Su hijo dormía tranquilo, ajeno al mundo, seguro en el único lugar donde el amor no le faltaría. Los últimos meses habían sido un torbellino. Pero ella estaba en pie. Seguía adelante. Había conseguido un nuevo trabajo en una farmacia grande. Buenos horarios. Más estabilidad. Podía pasar tiempo con su hijo, sin sacrificar sus responsabilidades. Había aprendido a manejar el cochecito sola, a despertarse de madrugada sin sentir miedo, a reír con su bebé cuando balbuceaba como si contara historias secretas. Pero lo más importante, había aprendido a vivir sin Lucas. Al principio, su ausencia dolía. Estaba en cada rincón. En cada taza. En cada canción. Pero con el tiempo, ese vacío se convirtió en una sombra lejana. Ya no la consumía. A veces, aún recordaba los momentos felices. Pero ya no dolían como antes. Eran cicatrices. Marcas de una batalla que había ganado. Una tarde, mientras acomodaba los juguetes, su teléfono vibró. Un mensaje. Lucas, ¿podemos hablar? Se quedó mirando la pantalla. Él no había contactado en meses. No desde el divorcio. Su primer impulso fue ignorarlo. Pero algo dentro de ella le dijo que era hora de cerrar esa historia para siempre. Respondió con un simple. Está bien. Horas más tarde, se encontraron en un café discreto. Lucas ya estaba allí. Más delgado. Con ojeras. La mirada vacía. Nada que ver con el hombre seguro de antes. Al verla entrar, se puso de pie de inmediato. Pero ella no le dio espacio para hablar. ¿Qué necesitas, Lucas? Su voz era firme. ¿Serena? Él suspiró hondo antes de responder. Quería verte. Una presión se le clavó en el pecho. No era tristeza. Ni rabia. Era saber que todo llegaba demasiado tarde. Lucas la miró a los ojos. Destruí lo que teníamos. Perdí todo por mi estupidez. Su voz tembló. Tienes razón. Elena asintió, sin rencor. Sí. La tengo. Él apretó la mandíbula, tragando todo lo que ya no servía. Solo quería que lo supieras. Ella lo miró. Con compasión. Pero también con distancia. Lo sé. Pero ya no importa. Lucas bajó la mirada. Asintió lentamente. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. Se hizo un silencio. Y entonces, Elena se levantó. Adiós, Lucas. Él no dijo nada. Solo la vio alejarse. Y esta vez, supo que era el final. Por primera vez, lo aceptó. La puerta del café se cerró detrás de ella. Y el mundo siguió girando. El arrepentimiento suele llegar cuando ya no queda nada que salvar. A veces pienso, dijo Lucas con la voz apagada, en cómo habría sido todo si hubiera hecho las cosas bien. Elena suspiró y cruzó los brazos con serenidad. Yo también lo pensé. Pero ya no. Lucas tragó saliva. ¿Eres feliz? Ella sonrió con suavidad.
Sí. No hizo falta decir nada más. Lucas lo entendió en ese instante. Ella ya no lo amaba. Y nunca volvería a hacerlo. Esa certeza fue más brutal que cualquier otra revelación. Elena se puso de pie, tomó su bolso y dijo con calma: Cuídate, Lucas. Él la observó salir del café, con pasos seguros, como alguien que ha encontrado su camino. Mientras él se quedaba atrás, atrapado en lo que pudo haber sido. Y por primera vez en su vida, Lucas entendió el verdadero significado del arrepentimiento. La vida nos enfrenta a momentos que desafían nuestra fuerza, que ponen a prueba nuestra capacidad de amar y nuestra voluntad de soltar lo que ya no nos pertenece. La historia de Lucas y Elena es una historia de traición, pérdida y dolor, sí. Pero sobre todo, es una historia de renacimiento. Una historia sobre cómo el dolor puede ser también el camino hacia la versión más auténtica de nosotros mismos. Lucas creyó que podía tenerlo todo. Creyó que podía traicionar sin consecuencias. Pensó que Mariana sería su nueva felicidad, y que Elena simplemente se desvanecería como una etapa superada. Pero la vida, con su cruda ironía, lo enfrentó con la verdad más difícil. Había construido todo sobre una mentira. Descubrir su infertilidad lo desarmó. No porque eso definiera su valor como hombre, sino porque le mostró que todo lo que usó para justificar su traición, sus dudas, su victimismo, sus sospechas, había sido una proyección de sus propios miedos. Cuando Elena lo dejó, él aún no lo entendía. Pero cuando Mariana también se alejó, comprendió que estaba solo. Solo con sus decisiones. Con su historia. Y con su culpa. Del otro lado de ese pasado, Elena construyó algo nuevo. No sin dolor. No sin lágrimas. Pero con la certeza de que su valor no dependía de nadie. Cuando Lucas la dejó sola en el hospital. Cuando puso el divorcio por encima del nacimiento de su hijo. Cuando eligió el abandono justo en el momento más vulnerable. Ella aprendió que quien se va no define lo que uno merece. La sociedad nos ha hecho creer que ser amados es la medida de nuestro valor. Pero no es así. Elena descubrió que era fuerte. Que podía criar sola a su hijo. Que podía vivir una vida digna y libre de quienes no supieron amarla bien. Y si tú, quien está leyendo esto, alguna vez fuiste dejado atrás, traicionado o subestimado, recuerda. Eso no habla de ti. Habla de quien no supo ver lo que valías. Lucas aprendió esa lección demasiado tarde. Intentó volver. Quiso explicarse. Pero ya no había nada que salvar. El arrepentimiento llega así, cuando las palabras ya no importan, cuando el daño está hecho, cuando los que amamos han aprendido a vivir sin nosotros. Lucas, sentado solo en un café, con las manos vacías y la mirada perdida, comprendió que el amor no basta si no se cuida. Comprendió que no se puede deshacer el daño con disculpas. Y que la vida, cuando se pierde el rumbo, no siempre ofrece una segunda oportunidad. Elena no volvió. Y él, por fin, dejó de esperar. Porque el verdadero final no llega cuando alguien se va. Sino cuando tú, por dentro, por fin, lo aceptas. El verdadero final no es cuando te dejan, sino cuando eliges no volver atrás. El arrepentimiento llega cuando ya no hay nada que hacer. Cuando las disculpas ya no tienen oídos que quieran escucharlas. Y hay errores en la vida que, por mucho que duelan, no pueden deshacerse. Si tienes a alguien que te ama de verdad, que ha estado contigo en los momentos más oscuros, cuídalo. No lo des por sentado. Porque el amor que hoy ignoras puede ser el que mañana extrañes con desesperación. Lucas renació. No fue fácil. Lloró. Sufrió. Dudó de sí mismo. Pero un día comprendió que su dolor no podía marcar el destino de su vida. Se convirtió en un padre presente. En un hombre que encontró su camino sin depender de quien lo había traicionado. Sin necesitar el perdón de quien lo dejó solo. Muchas veces nos aferramos a personas que ya no nos valoran porque tememos estar solos. Creemos que sin ellas no seremos felices, que no encontraremos otra forma de amar, que nuestra vida quedará vacía. Pero eso no es cierto. La vida siempre sigue. Y la felicidad no depende de alguien más. Depende de lo que decidimos construir. Si estás atravesando una traición, un abandono o una pérdida, recuerda esto.
Aunque hoy el dolor parezca insoportable, llegará el día en que respires sin que duela. Llegará el día en que te mires al espejo y te sientas orgulloso de no haberte rendido. El amor verdadero no es el que se va cuando más lo necesitas. Es el que te das a ti mismo cuando decides seguir adelante. Lucas perdió un matrimonio. Perdió la idea de una familia ideal. Pero ganó algo más valioso, la certeza de que no necesitaba a Elena para ser feliz. Tú tampoco necesitas a alguien que no te valora. Deja ir lo que te rompe. Sana. Y nunca olvides que después del dolor, siempre hay un nuevo comienzo. El dolor de una traición no desaparece de la noche a la mañana. ¿Se instala? ¿Pesa? Te persiguen los silencios. Hace que dudes incluso de tus propios recuerdos. Y a veces, aun después de habernos alejado, la duda permanece. ¿Hice lo correcto? ¿Pude haber hecho algo más? Sí. Es natural preguntárselo. Pero con el tiempo, llegan las respuestas. Cuando alguien nos abandona sin mirar atrás en el momento que más lo necesitábamos. Eso no es un error. Es una elección. Y toda elección tiene consecuencias. Lucas no eligió ser abandonado. No eligió criar solo a su hijo. No eligió perder a la persona que amaba. Elena sí eligió. Eligió no quedarse. Eligió justificar su ausencia. Eligió construir una salida y convertirlo a él en su excusa. Cuando alguien nos traiciona, nos menosprecia o nos hace sentir que no somos suficientes, el problema no está en nosotros. La forma en que alguien nos trata dice más de su incapacidad para amar que de nuestro valor. Elena creyó que el amor de Lucas estaría disponible siempre. Que él esperaría, incluso después del abandono. Pero la vida no funciona así. Nadie está obligado a quedarse donde fue herido. El amor propio no es solo aceptarnos. Es saber cuándo cerrar la puerta. A veces, nos aferramos a lo que nos destruye por miedo. Porque lo desconocido da más miedo que lo infeliz conocido. Pero el miedo nunca es razón para quedarnos donde no somos amados. El día que Lucas firmó el divorcio, no fue el día en que perdió a Elena. Fue el día en que dejó de necesitarla. El día en que entendió que su felicidad ya no dependía de alguien que nunca tuvo el valor de quedarse. Cuando alguien se va, no perdemos tanto como creemos. Perdemos una ilusión. Una fantasía. Pero ganamos algo mejor. La oportunidad de reconstruir nuestra vida de verdad. Con personas que sepan amar. Que se queden. Elena fue su pasado. Y su mayor lección. Lucas no se recuperó rápidamente. Pasó meses esperando un mensaje. Una señal. Una oportunidad que no llegó. Y entendió, demasiado tarde, lo que había perdido. Esa es la consecuencia de tratar el amor como si fuera reemplazable. De creer que siempre habrá una nueva oportunidad, sin importar cuánto daño dejemos atrás. Pero no todos los errores tienen segunda vuelta. No todas las puertas se pueden volver a abrir. Hay personas como Elena. Que te hieren, y luego quieren volver cuando ya es tarde. Y hay personas como Lucas. Que aprenden, a veces con lágrimas, que el amor verdadero no suplica. No espera a quien ya se fue. No se arrodilla ante quien no supo quedarse. El amor verdadero se respeta, se cuida, se comparte. Y cuando por fin aprendemos a soltar lo que nos rompe, descubrimos que la vida sigue. Siempre sigue. Y la felicidad no depende de nadie más. Depende de lo que decidamos hacer con nuestra historia. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Tu voz nos inspira. Dale like y suscríbete al canal para más relatos como este. Una nueva historia ya está apareciendo para ti. Haz clic en la pantalla y sorpréndete.